y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descansados de todos los rincones de la patria. Eva María Duarte, también conocida como abanderada de los trabajadores, Evita o simplemente Eva Perón, fue, quizás, la mujer más representativa de Argentina, una fibra sensible y masivamente popular. Eva Perón tuvo una vida cargada de emociones, logros y una constante causa que mantuvo hasta el final de sus días. Pero no es de su vida de lo que hablaremos en este video, sino más bien del lamentable destino que tuvo después de su muerte. Hoy te vengo a contar todo lo que quizás no sabías sobre el cadáver de Evita. Si te gusta este contenido, no dudes en dejarme alguna recomendación en los comentarios. Si quisieras que te cuente más a fondo la vida de Evita, o sobre Perón, o sobre cualquier otra cuestión que te interese, hacémelo saber por acá abajo. Ahora sí, al video nomás. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, a la corta edad de 33 años. Un cáncer de cuello uterino fue la razón de su muerte. Padeció la enfermedad con las mejores fuerzas, incluso ejerciendo su derecho a votar, pero desde la cama, luego de haber sido operada por este mismo cáncer, con la convicción de hacerlo por primera vez, ya que gracias a su lucha se había ganado el derecho al voto femenino. Su muerte fue uno de los eventos más dolorosos y masivos de la Argentina. Quien supo ser la mujer más querida por los trabajadores, conmocionó a millones de argentinos que se presentaron en su funeral y que duró alrededor de 2 semanas. Sí, un montón. El gobierno le rindió máximos honores, hubo duelo nacional, la CGT declaró 3 días de paro y se la proclamó mártir del trabajo. Le regalaron miles de flores, sin exagerar, realmente miles, y se dice que había esperas de hasta 35 cuadras. Incluso, el gobierno contrató a Edward Cronshaw de la cadena Fox para que documentase todo el funeral de Evita. Esto resultó en un cortometraje titulado "Y la Argentina detuvo su corazón". El cuerpo mucho más no podía soportar, por lo que tuvieron que poner un límite y terminar con el velorio. Mucha gente se quedó sin poder despedirla. Juan Domingo Perón, ahora viudo, mandó a embalsamar el cuerpo de Evita. Para esto, contrató al doctor Pedro Ara, quien fuera uno de los mejores especialistas en esta área de aquella época. De este modo, Evita fue llevada al edificio de la CGT, el cual se convertiría en un lugar emblemático para todos los seguidores de Eva Perón. Llega el año 1955. El entonces presidente Perón es derrocado por los militares y se ve obligado a exiliarse del país. Este golpe se conoció como Revolución Libertadora, nombre autodenominado con el cual los militares encabezaron la misión para tomar el gobierno por la fuerza. Justamente lo que buscaban era librar al país del peronismo. Su objetivo inmediato entonces fue la desperonización del país. Se proscribió al peronismo, o sea, se lo prohibió, pero esto no fue tarea fácil, dado que el peronismo, durante sus 2 gobiernos, se encargó de esparcir por toda la Argentina sus ideas políticas y su simbología. Y, como bien notó Aramburu, el presidente de facto militar, uno de los símbolos más importantes del peronismo aún se encontraba en el país: el cadáver de Evita. De este modo, el 22 de noviembre de 1955, con órdenes de Aramburu, un grupo liderado por el teniente coronel Carlos de Mori Koning irrumpió el edificio de la CGT en busca del cadáver. Los testimonios dicen que entraron violentamente y que orinaron sobre el cuerpo para luego cargarlo en un camión y llevárselo de allí. A partir de ese momento, el destino del cadáver de Evita se convertiría en una incógnita durante 15 años. Según testimonios y datos recopilados a lo largo del tiempo, se dice que Mori Koenig tuvo el cadáver en la camioneta por un tiempo. Luego, lo llevó a su despacho en el servicio de inteligencia del ejército, del cual estaba a cargo. Allí, dicen que el coronel, quien anteriormente contenía un odio inmenso hacia el peronismo y todo lo relacionado a este, desarrolló una especie de fijación perversa hacia el cadáver de Evita. Se cuenta que solía tocar el cuerpo con frecuencia y del mismo modo pararse a observarlo, dado que lo tenía como una especie de trofeo. La cineasta María Luisa Bemberg fue una de las personas que pudo ver el cadáver de Evita en estas circunstancias, confirmando esa obsesión perversa de Mori Koenig con el cuerpo.
Enterado de esta situación, Aramburu destituyó al coronel y ordenó inmediatamente que se le quitase el cadáver de la oficina. El destino del cuerpo durante esos momentos es incierto, pero se sabe que pasó por la casa del mayor Arandía, quien temía profundamente que algún comando peronista lo descubriese. El mayor mantuvo el cuerpo por un tiempo, pero totalmente aterrorizado. A tal punto llegó su miedo que una noche, en medio de la oscuridad y sintiendo ruidos en su casa, creyó que venían por él y por el cadáver, por lo cual vació el cargador de su pistola en la oscuridad. Al terminar la situación, encendió la luz y se dio cuenta que no había nadie más que su esposa, embarazada, quien ahora se hallaba muerta en el suelo, asesinada por su esposo. Claro que mientras sucedían todos estos acontecimientos en clandestinidad, la familia de Evita buscaba y reclamaba por el cuerpo incesantemente, así como también gran parte del país, que a pesar de la proscripción al peronismo, seguían aferrados firmemente al movimiento. Ya mucho riesgo habían corrido los militares con el cadáver de Eva Perón, y entonces deciden enterrarlo, por lo cual comenzó lo que se denominó Operación Traslado. Esta fue una idea de Lanusse, quien luego también se convertiría en dictador, y tuvo toda la complicidad de la Iglesia, desde los estados más bajos hasta los más altos, y es que el tema llegó hasta el Vaticano, puesto que no pensaron en enterrarla en suelo argentino, sino llevarla hasta Italia. Era el año 1957, y Evita es llevada en secreto en el famoso barco Conte Biancamano. Allí es registrada bajo el nombre de María Maggi de Magistris, y comienza el viaje hasta su destino, Génova, en Italia. El cuerpo fue enterrado en la tumba número 41 del campo 86 del Cementerio Mayor de Milán. Hay muchos mitos alrededor de esto, puesto que se dice que los militares hicieron 3 copias de cera del cuerpo. Uno lo enviaron a otro cementerio italiano, otro a Bélgica y el último a Alemania Occidental. Acá comienza un periodo en blanco para el cadáver de Evita, puesto que pasan largos años sin saberse absolutamente nada del cuerpo. Argentina transcurre varias crisis, dictadores en el poder y un ferviente grito de muchos argentinos por el retorno de Perón, quien se encontraba exiliado en España y pedían con gran insistencia su retorno. El panorama a lo largo de los años se volvió hostil y el peronismo se partió en varias ramas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es así como surgen grupos guerrilleros, entre los cuales se destaca el ya conocido grupo Montoneros. Pasamos al año 1970, más de 10 años de lo sucedido con el cadáver de Eva Perón. El tema parece olvidado, pero en realidad no lo está. El grupo Montoneros secuestra al expresidente de facto Aramburu y durante el juicio que ellos mismos le dan, le exigen información sobre el paradero del cuerpo de Evita. El ex dictador da algunos datos y otros no, tratando de negociar el resto de la información a cambio de su vida. Sin embargo, como luego lo confirmarían los altos mandos del grupo Montoneros, su vida nunca estuvo sometida a duda. Ellos ya tenían la determinación de matarlo y así lo hicieron. Lanusse, ahora dictador, y ya en el año 1971, determina que el caso fue muy lejos. Ordena a los encargados de trasladar el cuerpo de Evita su retorno. Es así como el cuerpo le es entregado a Perón en Puerta de Hierro, España. Las versiones sobre el estado del cadáver dicen 2 cosas distintas. Por el lado de Perón, se dice que el cuerpo estaba en buen estado, mientras que los familiares de Evita decían que el mismo estaba deteriorado. Lo cierto es que el cuerpo le faltaba un dedo, cortado intencionalmente, y se encontraba con un leve aplastamiento en la nariz. Perón regresó al país tras casi 20 años de exilio. El regreso fue esperado por una gran cantidad de personas. Esperaban que Perón vuelva a tomar el mando del país y sacarlos de la crisis en que se encontraban. Sin embargo, Perón ya estaba debilitado y avanzado en edad, y entonces fallece en 1974. Ese mismo año, pero luego de la muerte de Perón, María Estela Martínez de Perón, quien fuera su esposa y ahora presidente de la Nación Argentina, ordenó repatriar el cuerpo de Evita y colocarlo en Olivos, en la Quinta Presidencial. Se planeaba construir una especie de altar con sus restos y los de Perón, pero todos conocemos el trágico destino que le esperaba a la nación argentina, y es que una nueva y última dictadura decide realizar un golpe para tomar el gobierno por la fuerza. La misma fue denominada como Proceso de Reorganización Nacional y dejó un saldo enorme de desaparecidos y crímenes de Estado. Aunque militares como Macera llegaron a proponer tirar el cuerpo al mar, práctica que luego cometieron con miles de argentinos,
Para sorpresa de todos, la decisión final de los militares fue acabar con todo este entramado alrededor del cuerpo de Evita y al mismo se le dio sepultura en la bóveda de su familia, Duarte, en el cementerio de la Recoleta, donde descansan sus restos desde entonces. Si bien el peronismo en la literatura fue tratado tanto desde el lado oficialista como opositor, no solo podemos englobarlo en literatura peronista, sobre el peronismo o antiperonismo y ya, sino que hay todo un nicho centrado en casos concretos del o sobre el peronismo. Este es el caso del cadáver de Evita, hecho que inspiró grandes cuentos literarios en Argentina, ya sea que se toque el tema de fondo o ya sea que este sea la trama principal del mismo. Podemos nombrar El simulacro de Jorge Luis Borges, El chasco de Silvina Ocampo o muchísimos otros cuentos. Los invito a realizar una simple búsqueda en internet para darse cuenta que realmente son muchos e interesantes. En esta ocasión, solo quiero nombrarles dos cuentos que a mí personalmente me impactaron bastante. El primero de ellos es Esa mujer, del escritor desaparecido Rodolfo Walsh. En este relato maravillosamente escrito, Walsh nos pone en una situación bastante incómoda, dado que trata directamente sobre la perversión del coronel Maury Koenig hacia el cuerpo de Evita. Entre ficción y realidad, Walsh construye un relato realmente macabro, si sabemos el contexto histórico del mismo. Por otro lado, en la vereda opuesta, tenemos al famoso crítico literario David Viñas, quien escribió el relato La señora muerta. Este es un cuento bastante distinto al anterior, donde no se habla de una Evita endiosada, sino más bien despectivamente tratada. El relato nos ubica en situación del funeral de Eva Perón, calles cargadas de gente, nada está abierto, todos están de duelo, la gente llora a esa señora muerta y tenemos dos protagonistas un tanto particulares. Un hombre que trata de seducir, por decirlo livianamente, a una mujer que se encontraba haciendo el duelo por Evita. Él es un hombre que no tiene mucho tacto, solamente quiere a esta mujer para una cosa y ya. Pero, como dijimos, todo está cerrado. El cuento finaliza de una manera un tanto cómica e irónica, mostrando tanto antiperonismo como fanatismo. Una cuestión a destacar de estos relatos es que ninguno nombra directamente a Eva Perón o a Perón mismo, sino que la alusión está ahí, es muy clara, pero solo hace falta conocer la historia argentina. Y así llegamos al final de este video, espero que lo hayas disfrutado. Si tenés alguna recomendación o querés que hable de un tema en particular, coméntamelo por acá abajo. También quería contarte que le hice un TikTok al canal y puedes seguirme y encontrar los links en la descripción. Hasta la próxima.